Así que bueno, vamos a empezar por nuestras presentaciones. Ya yo más o menos dije con la persona que entró que el tema de hoy, sí, que el tema de hoy, por supuesto, es de los mandalas, pero específicamente descifrando a los mandalas, porque nos Muy traen bien, muchos misterios. muy bien. Entonces, antes de meternos de lleno en el tema en cuestión, Desiree y yo nos vamos a presentar para que aquellos que no nos conozcan todavía empiecen por saber un poco de nosotras, cómo conocemos nosotras a los mandalas, o sea, por qué nos interesan a nosotras dos los mandalas y ese tipo de cositas. Muy bien. Entonces, pues, si quieres, empieza tú, Desiree. Comienzo yo. Venga, bueno, mi nombre, para los que no lo saben, es Desiree Santos Ferrer. Yo soy venezolana, caraqueña. Vivo ahora en Madrid. Me siento también muy madrileña, la verdad. Es una ciudad que me gusta mucho. Bueno, como dije, soy venezolana y tengo herencia española, lo cual ha sido muy bueno. Me permitió migrar a este gran país que me ha acogido de una manera increíble y estoy de verdad muy contenta. Yo soy psicóloga, graduada de la Universidad Central de Venezuela. Además me formé en coaching, en programación neurolingüística, en terapia de parejas y me he especializado en trabajar con adolescentes y con adultos en lo que tiene que ver con orientación vocacional, lo Ok. que es proyecto de vida, elección de carrera, digamos, todo lo que tiene que ver con esa decisión tan importante que mucha gente toma a una edad muy temprana sobre qué carrera estudiar, qué curso de estudios o en qué área desempeñarse laboralmente. Entonces trabajo en eso, en orientación laboral, en orientación educativa. Y me parece que es un área muy importante y que se le da poca importancia desde el sistema educativo. Pensé que era solo el nuestro en Venezuela, pero el de aquí también. Y desde el Yo punto creo de que en todas vista partes del mundo. ya, y desde el punto de vista de la psicología, muchos de mis colegas prefieren trabajar otras áreas, a mí me gusta trabajar la terapia personal, que la hago, pero me gusta mucho dedicarme al área de asesoramiento vocacional y profesional, porque me parece un área muy rica y muy importante, y donde la clave es aprender de uno mismo, conocerse a uno mismo para poder entonces escoger un curso de acción, un rumbo de vida que sea acorde a tu personalidad, a tus intereses, a tus habilidades, de manera que puedas tener éxito y satisfacción y no escojas algo solo porque te lo recomendaron o te lo dijeron o es el deber ser, sino que hagas algo que a ti de verdad te guste y por supuesto tengas una vida más satisfactoria. Sí, o que luego no te genere frustraciones, o sea, por andar tratando de encontrar aquello que te gusta, pero claro, en la manera en que hemos sido criados, ese estar cambiando a cada rato, por lo menos como me ha pasado a mí, es así como que sentirte un fracaso una y otra vez, porque Ya, nunca lo que pasa es terminas que de también encontrar lo que quieres. sí, también tenemos que tumbar algunos estereotipos, digamos, inicialmente las primeras teorías de toma de decisiones y sobre todo elección vocacional hablaban de que era una decisión irreversible y pues cada vez sabemos más que no, todo lo contrario, podemos tener múltiples intereses y quizás podemos desarrollar una vocación la mitad de nuestra vida y en la otra mitad desarrollar otra, o dos y tres en paralelo, es decir, los seres humanos no están hechos ni les gusta una sola cosa o para dedicarse a una sola cosa. Entonces, eso también es importante, tumbar ese mito de que lo que sea que elijas con 16 años es lo que vas a hacer toda tu vida. Pues no. Es bueno elegir algo que te guste, porque es verdad que lo vas a hacer buena parte de tu vida y sobre todo muchas horas de tu vida, pero puedes hacer varias cosas, te pueden gustar varias cosas, puedes elegir que tus ingresos vengan de un área pero tu, digamos, satisfacción a nivel laboral de pronto venga de otra área, así sea que lo hagas de forma voluntaria. Hay formas de hacerlo y tenemos como unos mitos de cuáles son las carreras importantes y como que el resto no lo son y nada que ver, va a depender mucho de cada individuo, de cada persona. Y luego, bueno, hablando un poco del tema de los mandalas, a lo largo de mi trabajo con adolescentes y también he trabajado en colegios, he trabajado mucho con niños, aunque no me dedico a hacer terapia con niños, sí he trabajado mucho en la parte educativa, haciendo esa evaluación inicial para luego referirlos a psicólogos que sí sean infantiles, que se dediquen a esto. Y en este trabajo educativo y en este trabajo con adolescentes, descubrí que los mandalas eran muy poderosos, muy potentes para realizar cambios conductuales, para ayudar a la calma, a la concentración,
y a la satisfacción también de ellos mismos. Y como a mí me gusta, siempre me ha gustado pintar, colorear desde que era muy chica, pues yo también los hacía para mí. Y yo empecé coloreando. Yo la verdad que diseñar yo misma mandalas, así como los haces tú, que son preciosos, todavía no me aventuro tanto en esa área, he hecho muy pocos. Pero yo empecé fue coloreando mandalas que ya están hechos, los busco en internet, bonitos, los imprimo o compro libros y comencé coloreándolos con lápices de colores o con rotuladores, marcadores. Y lo he disfrutado mucho y entonces empecé a ver los beneficios para mí y de ahí decidí transmitirlo a mis pacientes y prácticamente todos los chicos, pacientes, jóvenes y algunos adultos que pasaron por mi consulta en Caracas por mucho tiempo, se llevaron esta herramienta y es una herramienta que siguen utilizando y que les ha ayudado mucho en su práctica personal. Entonces de ahí vino mi pasión por este tema de los mandalas, que me parecen además espectaculares, hay de todo tipo, hay diseños, digamos, representando distintas cosas, que ya hablaremos de eso, y yo, bueno, busco libros, veo en Amazon libros de mandalas, o sea, yo para colorearlos todos, y luego me he puesto a dibujar algunos y de verdad que es súper interesante. Y bueno, de ahí también entra mi pasión por la arteterapia, o sea, yo me acerco a la arteterapia primero a través de esto, de ver cómo los mandalas podían ayudar y luego cómo construir algunas obras plásticas de escultura o de pintura le permitían a los pacientes reflejar áreas de su personalidad, le permitían analizar y comprenderse a sí mismo, también ahí gestionar un poco las emociones, pues me interesé en este tema, empecé a investigar un poco más y di con este máster que estoy haciendo actualmente aquí en Madrid, que es un máster en arteterapia, ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, es un instituto privado, muy bueno el máster, espectacular, completamente presencial, por lo cual en este momento estamos suspendidos porque sí que requiere que sea presencial, no está hecho para, digamos, la teoría sí, pero la parte práctica, pero divino, súper interesante, he aprendido muchísimo, muchísimo y he reforzado cosas que ya sabía, pero que las sabía de forma intuitiva, ¿sabes? Que las había aprendido en la práctica, pero que no sabía que eran así y, hostia, aparece un profesor y te explica y dices, ¡ah! Lo estoy haciendo bien. Entonces estoy muy contenta. Lo que yo pensaba sí era. Sí era, sí, 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 sí. Y otras cosas también dices, ah, mira, esto le puedo dar la vuelta, se puede hacer de esta otra manera. Digamos que es un área en el que muchas cosas están permitidas, en la que puedes explorar y es muy, muy sabroso y una herramienta súper potente porque el arte es algo que los seres humanos tenemos desde las sociedades más antiguas. Lo que pasa es que le hemos ido quitando importancia con el tiempo y yo creo que hay que recuperar, darle su lugar al arte. Exactamente. Sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, mi cuenta está plagada de mandalas, con lo cual uno de mis mensajes es precisamente dar a conocer sus múltiples beneficios y sobre todo que la gente pierde el miedo a darse cuenta de que sí es creativa, sobre todo nosotras las mujeres, a quitarnos esa creencia limitante que muchas veces tenemos en la cabeza cuando algo de repente no es nuestra habilidad nata, o sea, de tener una habilidad artística, entonces, no, es que yo no soy creativa. Y resulta que la creatividad va por otro lado. Entonces, mi cuenta no solo va de mandalas, sino de cómo utilizar la herramienta para que tú te des cuenta que a pesar de que puede que no tengas una habilidad artística, sí que eres creativa igual y lo que plasmes en el papel te va a dar información sobre ti e igualmente va a ser hermoso. Así o sea, es, porque no importa cómo quede el resultado. Claro, no lo hermoso, que te interrumpa, lo hermoso no es solo lo estéticamente correcto, sino que a veces hay cosas que incluso siendo quizás feas en el punto de vista de que son impactantes, tienen mucha información y son preciosos el contenido que puede haber en ellas. Sí, es como yo digo, que tú lo que plasmes, si realmente salió desde tu interior, o sea, que tú sacaste algo fuera, eso deja una huella energética. Yo lo llamo como huella energética. Así. Entonces, si eso lo plasmaste ahí, eso luego, para quien lo vea, le va a llegar de una u otra manera y le va a mover, es lo que yo llamo cuando un mandala mueve, o sea, cuando te mueve de alguna manera,
las emociones, y a cada quien lo va a mover de manera distinta, pero cuando un mandala logra eso, no importa la estética que tenga, ese es un mandala que está, por decirlo de alguna manera, bien hecho. No porque ninguno esté mal hecho, sino que son de los mandalas que son más ricos porque precisamente transmiten, o sea, que esa es la parte que a mí más me fascina de los mandalas. Y por eso trabajo con ellos, o sea, y yendo un poquito hacia atrás, porque para presentarme, mi recorrido hasta llegar al punto de los mandalas ha sido muy variopinto, con todo esto que tú estás diciendo de la orientación vocacional. No es que a mí me faltara eso, porque yo disfruté mucho mi carrera. Yo estudié comunicación social, o sea, yo soy licenciada en comunicación social en la parte de mercado y publicidad. Y yo disfruté muchísimo mi carrera y yo la escogí precisamente por la variedad que tenía la propia carrera de distintas cosas. O sea, la parte de la comunicación, pero en el área de audiovisual, en el área de escribir, en el área de, ¿sabes? Como que varias cosas para no aburrirme en una sola. Muy bien. Entonces ya por ahí la carrera a mí me satisfació, sí, bueno, X. Fue satisfactoria. Fue satisfactoria, exacto. Fue satisfactoria en todo eso y yo escogí, fíjate, en cuarto y quinto, cuando tú escoges cuál es la mención por la que te vas a ir, o sea, de esas 3 ramas, pues escoge una. Y bueno, yo dije, mercadeo porque esa es la que da plata. O sea, esa es la que da plata, esa es la que yo voy a escoger y tal. Y resulta que luego de graduada, cuando yo voy al mercado laboral, esa era la rama que a mí menos me daba nota ejercer. O sea, era así como que, o sea, no la aguanto, no la soporto. O sea, me gustaba, pero por ejemplo en el área digital. Entonces de ahí salté y estudié diseño web. Y entonces me convertí en diseñadora web y estuve ejerciendo muchísimos años el diseño web. Claro. Bueno, tu página de Instagram es increíble, es preciosa. Ahí se nota, pues. Bueno, pero eso es porque ha tenido un cambio ahora en la cuarentena, que la terminé de volcar a lo que, porque si tú miras hacia atrás, ya vas viendo la evolución en el último año y medio de todos los cambios que ha tenido. El último cambio ha sido lo del morado. Pero bueno, el diseño web fue uno. Entonces, durante muchísimos años me vengo a España y en España, pues, realmente como tal, no pude ejercer de diseñadora web, sino por, ¿sabes? Dos clientes, o sea, 2 amigos y tal, que yo manejaba sus páginas web, pero realmente de un trabajo formal no. Claro. Entonces me tuve que reinventar y por un tiempo di clases de inglés. Luego entonces volví a cambiar como que la parte vocacional y decidí irme por las terapias alternativas. Y entonces estudié terapeuta en masaje tradicional tailandés. O sea que siempre has estado en el mundo de alguna manera espiritual, educativo, de enseñanza, pero digamos sin tenerlo concretado en una sola área. Exactamente, era así como que toda una vía de exploración, de hacer algo con mis manos y de hacer algo también con la creatividad y que pudiera transmitirse a las personas, porque esa es otra, sí, a mí siempre me ha encantado enseñar, o sea, la parte incluso del masaje tailandés, yo daba cursos de masaje tailandés, las clases de yoga, o sea, y dentro de ese estar cambiando todo el tiempo, obviamente me da como una crisis, precisamente en el ámbito laboral de ¿qué estoy haciendo? O sea, no logro como que quedarme en una sola cosa, no logro arrancar. Y me vuelvo a meter en un proceso de terapia, porque yo, pues, desde los 19 años, yo creo fielmente en los procesos terapéuticos y en los psicólogos. O sea, me parece que, ¿sabes? Los mejores amigos están muy bien, pero uno a la final le termina contando lo que uno realmente quiere contarle y no realmente lo que necesita, o sea, lo que debe salir. Entonces, es mejor pagarle un tercero que es, dentro de lo que cabe, objetivo, para que te ayude. Entonces, bueno, o sea, en ese caso, que fue 2012, creo que ya, que estoy en terapia. Tenías una crisis existencial, retomaste terapia. Sí, retomé terapia. Y entonces, en esa terapia, el terapeuta con el que yo estaba me fue introduciendo
otra vez a mi parte artística, porque yo esa parte de pintar, yo desde pequeñita siempre me había gustado, o sea, yo era de escribir, pintar y actuar. O sea, yo de pequeña decía, yo voy a ser una gran actriz, una gran escritora, una gran pintora. Se te olvidó en el camino, que se nos olvida en el camino cuando nos dicen que hay que ganar plata. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, la parte de pintar, yo pintaba bien, pero nada así que, oh, qué bruto, qué espectacular. Por lo menos yo no lo consideraba así. Entonces, claro, este terapeuta, que además hacía la parte de astrología, también te miraba la carta astral y decía, pero ¿cómo tú puedes estar en este momento ahora sin estar utilizando pues esta habilidad que se nota que es innato? O sea, está en tu carta, está en un montón de cosas. Y yo, este está hablando, o sea, no sabe, vale, sí, me gusta pintar, pero no entiendo qué tiene que ver con una cosa con la otra. Ya. Total que poco a poco, eso fue todo un proceso al principio, primero de sobrepasar mi miedo de pintar a color, porque ya yo había incluso dejado de pintar a color por el miedo a equivocarme. Interesante. O sea, sí. Entonces, él me decía, si vas a pintar a lápiz, es la misma dinámica, no puedes borrar. Y yo, ¿cómo que no puedo borrar si es a lápiz? No puedes borrar, esa es la regla, Valentina. Todo lo que pintes, o sea, raya que pongas, no la puedes borrar. Entonces, claro, después de un tiempo, no sé cuánto tiempo pasaría, 1 o 2 meses en que yo estaba pintando a lápiz y no podía borrar, llegó un día que yo dije, ¿qué más da? Voy a poner color porque igual no puedo borrar, o sea, con el lápiz no puedo borrar. Entonces, fue un proceso de poco a poco liberación, que entonces ya ahí fue que mi terapeuta me empezó a introducir a los mandalas. Interesante. Me dijo, ya estás lista, venga, vamos entonces con los mandalas y con temas específicos para los mandalas. Entonces yo empecé como que por la parte que no todo el mundo empieza por ahí, que yo los llamo los mandalas junguianos, que es plasmar en ese círculo que es el mandala, figuras, o sea, todo lo que se te venga, o sea, no es algo simétrico, sino que puedes pintar ahí todo. Con símbolos, con... Ya vamos para allá, vamos a explicar todas esas cosas que yo creo que la gente va a querer saber, todos esos detallitos que les podemos dar para explicar los mandalas. Exacto. Entonces, bueno, básicamente mi contacto con los mandalas fue a partir de ahí, o sea, en el momento en que yo me dejé ser, o sea, reconecté con esa necesidad, porque de verdad era una necesidad intrínseca, es una necesidad que yo tengo de plasmar y expresar mi ser a través del dibujo y a través de la escritura, es que se empezó a desarrollar de una manera que yo ni siquiera la recordaba así de cuando yo era adolescente, o sea, se evolucionó a un nivel impresionante. Porque no lo habías desarrollado, era algo latente que tú nunca le habías puesto, entonces no había salido ese talento, pues. Sí, y era lo que te digo, decir, o sea, un hambre de pintar que yo lo que hacía, una vez que conecté con eso, yo estuve tal cual como un parto, o sea, gestando 9 meses pintando, porque mi cuerpo lo que me pedía era eso. O sea, una cosa, ¿quieres comer, Valentina? No, quiero pintar. O sea, todo era pintar. O sea, casi que las 24 horas del día era pintar. Y lo más maravilloso del proceso es que de ahí salió mi primera exposición, ¿sabes? Y de ahí, por supuesto, ya luego mi terapeuta ni siquiera me tenía que poner temas para pintar, sino, ya yo tengo un tema que yo creo que voy a pintar y tal. O sea, es una cosa que ya viene innata, que yo con conceptos me gusta ligarlo con imágenes y entonces crear, ¿sabes? Una obra. O sea, ya ahí... Eras una artista y no lo sabías. Bueno, sí, tanto como que no lo sabía, no, sino que negaba de ello. Y de hecho todavía hay algunos momentos que es así como que, bueno, sí, soy artista. que eso es cuestión de cosas de familia y no lo vamos a hablar en este live porque entonces nos extendemos y necesitamos como 5 horas, pero... A ver,
Muy bien la presentación, yo creo que está súper rica y súper interesante porque además cuando contamos cosas así personales yo creo que le llega más a la gente y la gente nos conoce de una manera más natural. Vamos, me gustaría como, a ver, que de pronto no todo el mundo sabe lo que es un mandala, por más que hayan visto uno que otro, entonces como introducir un poco el tema de una manera sencilla, o sea, explicar lo que es un mandala, cuáles son las partes, de dónde surgen, cuál es la idea, y luego nos metemos un poco más en ese análisis de los elementos y en ese descifrar las cosas. Yo por lo menos, una de las cosas interesantes que me impactó cuando empecé a averiguar sobre los mandalas es que la palabra mandala viene del sánscrito, que es un idioma muy antiguo, es un idioma muy sagrado y que sánscrito significa círculo y que básicamente mandala es un dibujo circular. Es un dibujo circular que tiene un centro y que a partir de ese centro hace una figura. Entonces, eso me pareció tan bonito, o sea, que me parece hasta bonita la palabra, ¿no? Como con unas letras, muchas A, muy consonantes. Bueno, a mí me gusta. Entonces eso, mandala significa eso, significa círculo y significa pensamiento contenido dentro de un círculo. Es decir, lo que tú hablas de plasmar algo dentro de unos límites, dentro de un círculo. Entonces es importante que la gente sepa que un mandala tiene que tener un centro, que tiene que ser, que tiene que estar en el centro, es decir, la distancia entre el centro y la circunferencia debería ser siempre la misma y tiene que tener un borde, tiene que tener unos límites, tiene que llegar hasta algún sitio, para que entonces podamos analizar ese contenido tan sabroso que hay ahí. Son diseños organizados, muchas veces tienen símbolos religiosos, símbolos espirituales, de distintas culturas, arquetipos como los que Jung explica en sus múltiples libros, en sus múltiples obras, y representan la esencia humana, ¿no? Representa el centro, es el núcleo, es el ser humano, es el yo, y el resto es el ambiente con el que yo interactúo. Entonces el centro y el ambiente están en constante interacción, y como tú decías, hay unos mandalas que están como más vivos. Los que tú dices que son como mejor, es que están como vivos, tú los ves, puedes verle como movimiento, como interacción entre ellos, y eso me parece que es de lo más interesante. Y me gustaría, sí, habla. No, continúa. Y me gustaría contar un poco sobre el origen de los mandalas. No se sabe exactamente, digamos, qué civilización fue la primera en crear este tipo de arte, pero sí sabemos que son cosas muy antiguas y que muchas civilizaciones tienen estas representaciones desde hace mucho, mucho tiempo. Los típicos mandalas o los más conocidos están los mandalas tibetanos, que es muy interesante porque incluso hoy en día los monjes tibetanos hacen estos mandalas muy grandes. Primero los matizan, dibujan con tiza en el suelo y utilizan arena para ir rellenando los espacios, arenas de colores. Y lo más bonito es que cuando terminan este mandala, que es un espectáculo, además tiene unos contenidos bellísimos, inmediatamente lo barren. Y todas esas arenas... Eso a mí me generaría un estrés. Sí, la primera vez que yo lo vi a mí también. Pero es una representación de lo efímero que es la belleza, de lo efímero que es la vida, de valorar el proceso, no solo el resultado. Ves el resultado por un segundo y se acabó porque lo borran. Lo bonito es el cómo lo hacen, lo bonito es el proceso. Esos son de unos de los más impactantes. Luego, los budistas también han utilizado los mandalas y han hecho estos diseños desde siempre. Los japoneses tienen unos mandalas muy particulares con motivos muy típicos de su cultura, donde aparecen dragones, donde aparecen tigres, donde aparecen lo que nosotros llamamos, ay, se me fue la idea, para echarse aire, vale, abanicos. Los abanicos aparecen mucho en los mandalas japoneses. Y luego, en lo que tiene que ver con el área de América, en las culturas prehispánicas, la cultura azteca, la cultura inca, la cultura maya, también tienen mandalas muy antiguos que principalmente representan el sol. Tienen que ver con los dioses, con el dios del sol, y tienen estas imágenes muy tribales, que lo puedes ver en un mandala de este tipo que impacta porque tiene como mucha fuerza. Son mandalas que cuando tú los vas a colorear, aunque estén en blanco y negro, inmediatamente, por lo menos a mí, me llega como el rojo, como color, porque tiene mucha tierra. Son mandalas que te llaman a la tierra. Y nosotros los venezolanos también tenemos nuestros mandalas que muchas veces pues no los habíamos identificado.
en las culturas indígenas que tejen los tapices. Estos tapices que se han hecho de toda la vida, que son circulares, que en los años 80 se popularizaron y en todas las casas había uno, pero que además se hacen mucho en La Guajira y que se vienen haciendo desde hace cientos de años. Lo que pasa es que no hay, no tenemos jeroglíficos en las paredes, pero a nivel del arte tejido se han hecho muchísimo tiempo, más que dibujarlos. Y son muy espectaculares, hay cosas, hay ejemplos muy, muy bonitos. Entonces, bueno, quería comentar un poco sobre eso porque de verdad que es algo que se ha descubierto que a nivel mundial muchas civilizaciones, muchas culturas tenían esta necesidad de plasmar obras de arte que fueran circulares. Sí, y que no es solo mandalas, porque vamos a ver en la religión católica, o sea, lo que son las iglesias, las grandes catedrales, los rosetones que están en... Eso es un mandala. O sea, Sí, igual sí, estás expresando el siempre arte a través de un mandala. la necesidad de hacer O cúpulas sea, y que sean circulares, sí. sí, el mandala se utiliza en diversos estilos artísticos alrededor de muchísimas culturas, y no solo en lo que es la cultura humana, sino luego cuando nos vamos a la naturaleza está plagada de geometría sagrada y de figuras geométricas en forma de círculo. O sea, incluso el pezón de una mujer está en forma de círculo y es lo primero a lo que busca el bebé cuando nace. O sea, el bebé busca esa unión con su centro, con el universo de quién es, con su madre, a través del pezón de esa primera Claro, la acto nutrición, la de alimentación, mamar. el sentido del De ser. nutrición. Así es. Sí, entonces, o sea, lo que pasa es que no nos hemos educado en mirar los mandalas, pero si tú sales a la calle ahora, o sea, y te empiezas a fijar, todo o Hay casi muchos. todo está hecho con un círculo. Hasta en los bares, o sea, el logo del bar está encerrado en un círculo, Estamos ¿sabes? muy acostumbrados a fijarnos en las líneas rectas, porque es lo que nos enseña más en nuestro tipo de educación, pero sí es verdad que los círculos están por todas partes. Bueno, pues sí, ese más o menos es el Bien. origen y me gustaría hablar un poco de los elementos dentro de los mandalas, si quieres lo conversamos, lo que significa el centro y lo que significan los bordes y cuál es la importancia de esos límites. Mira, de la manera como yo lo he experimentado y lo he aprendido, ese centro es sobre todo cuando tú quieres trabajar desde tu interior y algo que se quiere manifestar hacia afuera. Porque cuando tú pintas de afuera hacia adentro es más bien algo que quieres integrar, que te está mostrando el exterior y que tú necesitas pues hacerlo tuyo, o sea, adueñarte de él. En cambio, cuando tú trabajas un mandala de adentro hacia afuera es porque hay algo dentro de ti que necesita salir, que necesita expresarse para que tú también lo veas, porque no necesariamente tú sabes que está ahí adentro. Puede ser Y que entonces exacto, lo más interesante al pintar un mandala, sobre todo de adentro hacia afuera, es permitir que haya una conexión con tu inconsciente que te permita plasmar ese yo real, si lo queremos llamar así, esa esencia que tú tienes, que te va a mostrar un mensaje, que te va a mostrar realmente quién tú eres, que te va a mostrar lo que necesitas ver en ese momento o lo que necesitas incluso transformar, porque los mandalas son grandes transformadores de estados anímicos y emocionales. Así es. Entonces, son una herramienta poderosísima que, trabajado de adentro hacia afuera, desde ese centro, es tu universo. O sea, básicamente lo que significa ese centro es, aquí estoy yo y este es mi universo. Y luego, el límite que hay, ese círculo que lo contiene, precisamente es una contención que, si nos vamos más allá de él, es o por excesos de que llevas tanto tiempo reprimido, porque no es contenido, reprimido, controlando o no dándote cuenta que necesitas expresar algo que en cuanto te das el permiso o te dan permiso,
te explayas y te olvidas de los límites. Y entonces, como me pasó a mí al principio, ese hambre tan voraz que yo sentía de pintar, a mí se me fueron los límites para el carrizo. O sea, aquí yo tengo de los primeros mandalas que pinté, ahí no hay límite, no hay borde ni un nada. O sea, aquí, por ejemplo, el primero, uno de los primeros, más o menos se nota el círculo, pero ahí yo ya me estoy saliendo de los bordes y todo. Estas eran las 4 estaciones, que era uno de los temas. Uy, y estos todavía van muy bien, con su más o menos delimitado, pero ya aquí el desmadre. Ya, vale. Y ya que no te aquí, sales o sea, de la no hoja, hay círculo que vale. se sale de la hoja, que se salen. Porque en el análisis de dibujo, una de las cosas que evaluamos cuando analizamos pruebas proyectivas, los psicólogos y la gente que se dedica a esto, una de las cosas es esa, cómo utilizas el espacio. Cuando una persona necesita toda la hoja y hasta se sale de la hoja, habla de eso, de una expansividad, de que no se logra controlar en el ambiente, de que no se controla en el mundo, o que, como tú dices, había estado muy contenido, muy controlado y de pronto explota. Le dan una oportunidad y se explaya. Entonces, eso habla de sus características de personalidad y del momento que está viviendo la persona también. Claro, claro. Ya después de ahí, una vez que va sacando, entonces ya como que empiezo, o sea, yo, por ejemplo, es volver a, vamos a volver a estructurar, porque claro, en terapia, mi terapeuta me dijo, ¿qué está pasando aquí con esto de que no te puedes contener? O sea, que tienes que utilizar toda la hoja, tal cual lo que tú has dicho, porque hubo un dibujo que yo utilicé toda la hoja. O sea, es que para mí no fue suficiente, yo tuve que utilizar toda la hoja. La Sí, porque importancia es que además del eso. espacio en blanco, porque el espacio en blanco es el vacío, y donde hay vacíos que podemos recibir cosas, si estamos llenos, copados, pues no tenemos espacio para recibir nada. Y esto habla de la ley de la abundancia, de tu cuarto, de tu casa, de cómo tienes tu vida estructurada. Si todo está cerrado herméticamente, pues ahí no puede llegar nada nuevo. El espacio en los dibujos, el espacio en blanco es necesario. De hecho, a mí una de las cosas que todavía tengo que seguir trabajando es la cuestión de los espacios en blanco. Para mí dejar espacios en blanco en un mandala es así como que, ¿sabes? Me dan los tics. Y tú ves cómo es mi espacio personal y tal. Siempre tiene muchas cosas. Siempre tiene muchas cosas, porque tenerlo despejado es así como que un ratito nada más. Ya luego tengo que tener muchas cosas a mi alrededor para, no sé, no es ni siquiera para sentirme bien, sino que, bueno, sí, a veces sí, es como donde estoy cómoda. O sea, eso de dejar que esté demasiado libre es incomprensible. Ya, ya. Bueno, sí, esto que has contado, hay muchos usos, ¿no? Para los mandalas. Digamos que hay un uso artístico, decorativo, que digamos simplemente por su belleza, plasmados en una obra, plasmados en vasijas, digamos lo que tú decías de las iglesias, o sea, que tienen un contenido simbólico, pero básicamente son decorativos. Luego hay un contenido que sí es terapéutico, que es todo esto que estamos conversando. Hay una parte que me gustaría hablar de, que es en la parte escolar. El dibujo se trabaja mucho con niños en edad preescolar y luego se olvida. Los niños pasan a primaria y cada vez dibujan menos y tienen educación artística donde les enseñan algunas cosas y se va perdiendo el hábito de dibujar. Y dibujar es muy importante para muchas cosas, tanto dibujar libremente como colorear. Rellenar espacios, cuando tú le das a un niño un mandala, hay distintos niveles de dificultad. Y cuando uno empieza a colorear, tiene que empezar por mandalas sencillos con espacios grandes que uno pueda llenar. Y luego se va uno poniendo con cosas más complicadas. Cuando tú le das a un niño un mandala, lo tienes que enseñar a colorear los espacios, o sea, a no salirte de esos espacios, como los dibujos en general, que siempre le dicen a los niños que no se salgan. Y cuando tú trabajas con los niños, vas trabajando el control. Pero no el control ese obsesivo de que yo todo lo tengo que controlar, sino el aprender a controlarse, a autogestionarse, porque los niños pequeños, 4, 5, 6, 7 años, muchas veces no miden todavía sus límites, sus conductas, digamos, la fuerza que pueden tener físicamente, dónde está su espacio y dónde empieza el espacio de los demás. Entonces el mandala ayuda mucho a trabajar eso. Yo trabajé mucho con niños agresivos y hacerlos, digamos, enseñarles, no te salgas de la línea, colorear de esta manera, aprender a colorear más en circular, pues los niños rayan así. Y digo, no, pero es que no estamos apurados, no, el problema aquí no es hacerlo rápido, aquí el asunto es hacerlo bien, hacerlo bonito. Entonces, cuando ellos iban descubriendo esa capacidad de colorearlo bonito, de que fuera uniforme
el pigmento, de combinar los colores y lograban, entonces estaban muy contentos y venían mucho a la oficina y me decían, profe, ¿tiene mandalas? Porque me decían, profe, ¿tiene mandalas? Que les regalara para ellos colorear. Y cuando las maestras los veían que estaban muy alterados en clase, niños que de pronto eran disruptivos porque tenían déficit de atención, porque eran hiperactivos, cuando se estaba haciendo una actividad y ellos estaban perturbando, o por ejemplo, algunos niños que son brillantes y entienden todo muy rápido y luego se aburren y empiezan a molestar. Entonces las profesoras usaron la herramienta de darles un mandala para que colorearan mientras se trabajaba otra cosa, y los niños fascinados, te concentras ahí y te olvidas del resto. Muy Claro, poderoso. porque es que volvemos al punto que yo estaba diciendo anteriormente, que son unas herramientas para transformar estados anímicos y emocionales. Entonces, en el momento, es que es una meditación activa, o sea, una de las definiciones que yo siempre doy del mandala es que es una meditación activa, que no tienes que estar así en on, pero al enfocar tu atención en aquello que tienes que pintar, borras o se te va calmando esa bulla que tienes en la cabeza o ese exceso de energía que tienes en el cuerpo. Así Entonces, es. son excelentes herramientas y precisamente eso que estás comentando en los niños es en parte por eso. Así es, así es. Y esto que comentabas sobre cómo se pintan, si lo haces de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, en la parte que tiene que ver con motricidad escolar, lo trabajábamos de esta forma. Cuando queríamos trabajar atención, cuando queríamos que un niño de pronto con déficit de atención, vamos a empezar una actividad, yo por lo menos a veces los ponía a colorear mandalas sencillos de 5 o 10 minutos para que se concentraran y luego empezábamos con la actividad que requiriera más esfuerzo de atención. Y fíjate cómo funcionaba cuando teníamos que trabajar concentración, atención, cuando había problemas con los límites, con las conductas, trabajábamos de afuera hacia adentro. Y trabajamos, por supuesto, que sean armónicos, que sean homogéneos, que los colores, digamos, contrasten, pero que combinen, que sea estéticamente... Ellos van escogiendo los colores, pero luego van aprendiendo de manera individual cada uno, no hace falta que se los diga que unas cosas combinan mejor, que otras cosas se ven más bonitas. Entonces empezábamos desde afuera hacia adentro. Y cuando en cambio queríamos trabajar temas emocionales, cuando había muchas rabias, cuando había frustraciones que los niños las estaban expresando de una manera muy agresiva, de una manera que no era adaptativa, pues trabajábamos esos mandalas de adentro hacia afuera. Y exactamente como tú dices, liberaban. Niños que estaban muy enfadados llegaban a mi oficina, se sentaban a dibujar y dibujaban con rojo, con verde, con morado, con colores oscuros, pero cuando terminaban aquel mandala solía pasar que empezaban con colores muy oscuros y con lo que iban saliendo terminaban con amarillo, con verde claro, con colores. Cuando les preguntas, ¿ahora cómo te sientes? Pues ahora estoy tranquilo, ya me siento bien, ya se me pasó. Entonces, ese poder transformador que tienen de las emociones, de transformar una rabia en un arte, en plasmarlo en algo bonito, en sublimar esa rabia, ese mecanismo de defensa el más avanzado que tenemos, que es el de la sublimación, y plasmarlo en una obra. Con esas Exacto, no dejar que la rabia se quede dentro. No, claro, porque es que a veces pensamos, quizás nos criaron, sobre todo, yo digo que de mi generación para atrás, de que las emociones eran malas, de que no podías sentir rabia, que no podías sentir tristeza, y que siempre tenías que estar bien. Y no digo me criaron mis padres, digo, era algo como de la sociedad. Sí, entonces, exacto. Es distinto decir, siento rabia y voy a hacer esto y la voy a soltar, la voy a liberar. De una manera muy, muy buena, muy sanadora. Sí, es una gestión emocional. O sea, los mandalas además son eso, son una herramienta de gestión emocional. O sea, que te ayuda, lo que hemos venido diciendo, a transformar aquellas emociones o incluso estados de ánimo y de pensamiento. Incluso yo he llegado a pintar unos mandalas espectaculares, empezando por una transformación de estar triste o tener mucha rabia. Por ejemplo, hay uno por aquí. A ver, muéstranos alguno. Ya vi que moviste la mano y dije, esta nos va a mostrar alguna cosa preciosa. Bueno, que aquí se ve con los colores oscuros, pero, por ejemplo... Qué interesante. Qué bonito. Y esto nació de un estado de tristeza, frustración. Claro. Que bueno, más o menos también se ve ahí. ¿No? Entre unas espinas, o sea, es muy simbólico. Sí, sí, se llama las espinas del miedo, de hecho. Muy bien. Ahí hay una mano un poquito. Yo te diría esa mano que empieza a salir del círculo, esas dos manos hablan porque de liberarse, de salir de allí.
Sí, es que de hecho, sobre todo en esos primeros 2 años que yo descubrí los mandalas, pintaba muchos mandalas de este tipo, o sea, de femenino, o sea, de mujeres, o sea, de puras mujeres, porque era precisamente reconectar con mi energía femenina, con mi mujer, con mi tal, y me parecía súper divertido, porque así es como, y lo sigo viendo así, el poder jugar con el borde del mandala, o sea, el que la muñeca, porque yo las llamo muñecas, el que la muñeca agarrase el borde del mandala de alguna manera y que entonces el pie también tocase el borde, o sea, y entonces tú ves en todos esos mandalas de esos primeros 2 años, cómo las muñecas y todas esas figuras están haciendo algo con respecto al borde. Este, por ejemplo, es con un dragón. Aléjalo un poco porque ahí no logro ver todo. Ajá, qué espectacular, qué bonito. Este es Y el es un baile del ojo, dragón. es la música y es el dragón y son muchas cosas. Claro, y el dragón, que lo voy a acercar aquí, tiene los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque para mí, claro, obviamente, él tiene los ojos cerrados aquí, pero tiene el ojo abierto en el centro, ¿sabes? Ya, Entonces, él cuando abre los está ojos tiene viendo de música. otra forma. Sí, además usas Todas el cosas violeta así, o que sea, tiene que ver con la transmutación, fíjate, del amarillo al violeta, esa transmutación de esa energía. Qué sí, interesante. sí, entonces, Bueno, los míos, mostraré algunos, no son así esa calidad artística. Lo mío es combinar bonito los colores. Pero me han servido muchísimo y me parecen una herramienta fabulosa. Como hablábamos de lo terapéutico, sirven para mejorar el estado de ánimo. Se ha descubierto en estudios que para la depresión, las personas que están deprimidas, en psiquiátricos, las personas que tienen esquizofrenia, incluso las personas con Parkinson, que ya no pueden dibujar dentro de un espacio por el movimiento, pero el poder trazar un mandala, el lograr hacer algo que sea simétrico, que va de un centro a un borde y que se va repitiendo, estos mandalas que tienen figuras repetitivas, poder terminar una obra que genere una satisfacción porque tiene una simetría, es algo que ha sido muy bueno para este tipo de personas que se sienten normalmente muy frustradas de no poder generar nada estéticamente correcto, ¿no? Por el tema de temblar. Y bueno, todo mandala tiene una... Siempre que dibujamos un mandala, incluso cuando coloreamos un mandala, sale algo proyectivo. Cualquier dibujo que hagamos siempre tiene algo proyectivo. Proyectivo significa, para los que no están entendidos en esto, que yo proyecto, saco algo de mí mismo y lo plasmo allí. Y muchas veces son cosas inconscientes que no hemos visto y que si estamos con un terapeuta o una persona formada nos puede hacer algún feedback y decirnos, mira, ¿qué opinas de esto? Yo veo esto. Y ahí viene el insight, viene el darse cuenta que plasmaste algo que necesitaba salir y que tú no lo estabas viendo, como bien lo decías tú. Entonces, todo mandala tiene siempre, incluso como te digo, incluso lo que tú simplemente colorees, la forma como lo coloreas, por dónde empiezas, si decides empezar en el centro, si decides empezar en los afuera, si decides empezar no en el centro ni afuera, sino en el intermedio, como en qué orden, eso habla de tu estado anímico en ese momento y de eso que exacto. necesitas sacar, proyectar. Y además nos permite, es una herramienta, como bien decías, de autoconocimiento, porque vamos conociendo nuestros gustos, nuestros colores, nuestras texturas, nuestras combinaciones. Y todo eso se va traduciendo del mundo de lo artístico, del mundo de lo estético, al resto del mundo. Cómo yo manejo los límites, si yo Sí, me al sé. resto de nuestras rutinas, exacto. Exactamente. ¿Qué energía, con qué energía vibro más? ¿Qué colores son los que más se repiten? O en distintos momentos, ¿qué color necesito expresar? Porque los colores tienen un significado y la combinación de los colores. Entonces hay mucho de aprender de uno mismo haciendo la técnica del mandala, coloreando mandalas, dibujando mandalas, expresándose a través de los mandalas, te ayuda mucho a entenderte a ti mismo y a crecer. Sí, incluso yo iría hasta un poco más allá, deciré, porque en mi experiencia yo me he dado cuenta que los mandalas te ayudan a conectar inclusive con aquellas actividades creativas que tú tenías olvidadas o que te servían o que son tu actividad creativa principal. Es decir, por ejemplo, de repente no tienes una habilidad artística para pintar mandalas, como es mi caso, ¿no?
Pero resulta que coloreando mandalas, ya sea prediseñados o que pintes mandalas sencillos por tu cuenta, pintas, pintas, pintas y de repente conectas con esa parte tuya que tiene muchísimas ganas de cocinar. Claro, es que ¿Sabes? la creatividad se expresa de muchas formas y cuando tú activas una herramienta creativa, empieza a despertarse esa creatividad y se empieza a plasmar en otras áreas, en otros Correcto. aspectos. Totalmente. Exacto, y entonces ahí es donde viene la parte de autoconocimiento, no solo porque yo lo divido como en varias partes, una que es el proceso en sí de cuando estás pintando el mandal, pero luego es otra parte en donde te ayuda a ver qué otras áreas te gustan, qué otras áreas te motivan, te ilusionan y qué otras áreas no. O sea, qué Así. otras áreas, o sea, Sí, pasas porque de ellas así como... autoconocerse también es saber lo que no te gusta, que a veces es mucho más fácil saber Exactamente. lo que de verdad no, con lo que no quieres trabajar, en lo que no te quieres meter, lo que no te interesa. Claro, porque como te activa esa parte de la intuición, de escuchar, o sea, cuando tú estás pintando y entonces te vienen esas voces, o por lo menos a mí, me vienen las vocecitas de, ay, ahora ponle rojo, ay, ahora ponle verde, ay, ahora ponle tal. O sea, ahí tú estás escuchando a tu intuición, que te está diciendo, pon este color, y es tu inconsciente también que te está hablando de algo que necesita salir. Vale, cuando tú ya activas esa conexión, entonces se te activa tal cual en todo lo demás. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un viaje de vacaciones, pero no me decido a dónde quiero ir. Y digo, jolín, pero es que no sé cómo, o sea, no sé a dónde quiero ir porque es que está esta opción, está esta opción, está esta opción, está esta opción. Si tú eres de los que pinta mandalas regularmente o de los que hace alguna actividad creativa de manera continua, entonces esa parte de decisión, de saber a dónde realmente quieres La ir, respuesta va se a te salir. resuelve así. Ya, totalmente. Es que O la sea, con tal creatividad se puede de que te entrenar. quedes quieto, de que te quedes quieto, respires profundo un par de veces y digas, a ver, realmente, ¿a dónde quiero ir de vacaciones? Con las dos opciones, tres, cuatro, cinco, las que tengas. Y te va a salir así. Y entonces por eso es tan importante trabajar con estas herramientas arte terapéuticas. O sea, es que mi pasión por... Te dejé de escuchar, no sé si los demás te escuchan. ¿Tú me oyes? Ay, algo pasó con Instagram. ¿Tú me escuchas? No, y yo tampoco. Vamos a ver. Veamos si alguien responde. No te escuchamos, vale. Hagamos algo, vamos a cortar y empezamos otro. Pero corta y súbelo.